Sí, con Martu también. Martu, viste que, bueno, las que sacan fotos, las chicas pasan en cancha, entonces aparece, viste, por acá. ¿Qué pasa? Yo con Martu todavía nada. Sí, Martu es re piola. Ahora la voy a ver, está en Platense seguro. Sí. Mati, ¿está todo bien en el Excel? ¿Los nombres de los partidos? ¿O se adelantó alguno? No, no. Ok. Este es para en la bola Buen Aire y el primero la copita par. Joya, gracias. Además cuando el día está así de lindo, como que te dan más ganas. Sí, no, hay días que están más frescos Un todos. día, boludo, una semana que hubo una ola polar. Ese día, ese domingo se me hizo. Los médicos se vienen en redes agregadas igual, la mayoría. ¿Quiénes? Ustedes. Yo me vengo reabrigada. ¿Sí? Sí, ahora, bueno, tengo solamente el pantalón, pero siempre me pongo calza, pantalón, remera, Sí, yo vengo re preparado. Me pongo de todo. Y llega un momento que digo, no sé qué más me puedo poner para no pasar frío. Pero acá estás hace ¿cuánto? ¿Unos meses? ¿Un mes, dos? ¿O más? O sea, en BDN. O y acá. Acá en realidad vengo cuando... Claro. Y en el otro es como más... ¿Hay otro? Desde abril. ¿Saco otra? Abril. Te salvaste de la ola de mosquitos. En esa época no venías, ¿no? No sabes lo que fue eso. Imagínate, tengo off ahí. O sea, quedé traumado. Vine ya de invierno igual. Sí. Había mosquitos. Sí. Sí. Bueno, si seguís hasta el verano, ya no hay tanto, pero en esa verano vuelta. hacen, pues yo ahora me quejo mucho del frío. Más o pero menos. el calor debe ser también. No, es durísimo. Abajo del sol. No, es durísimo. Y más Las temperaturas se sienten mucho. No, acá es el calor, el frío, los mosquitos y la lluvia. O sea, No, la lluvia es lo lo peor. que sea que haya es durísimo. Lo que sea que no sea esto. Claro, no, sí, posta, lo que sea que no sea algo así. No, así está divino. Y a esta hora suele hacer más frío. Pero está lindo. El fin de que viene supuestamente va a estar medio feo. O sea, ojalá que no, ojalá que no. Ayer me reabrigué porque claro, no sé, me comí el viaje, día feo, qué sé yo, y se levantó una humedad. Ayer salí a la 1 de la mañana. Perdón, a las 12:15 y llegué a mi casa a la 1 de la mañana. ¿Pero en dónde? ¿Acá o en Eso sí, Están hasta las 12 las canchas. literal. O sea, pero siempre el horario más tarde es ese. No, más. Sí, es que yo no más. Pero yo casi nunca estoy a estas horas. Bueno, pero ayer, bueno, hubo un partido la última hora y me quedé. Igual es duro, boludo. Llegué a la 1 de la mañana. Igual ponerle un Así que hoy arrancaba un esta hora. viernes, bueno, pero un domingo un no domingo. podría ni un pedo. Hinchando. Bueno, de hecho el otro día, que me fui 2 horas antes, porque nos mandaron a Ilenia y a mí a Platense, tipo a la otra dos. Y yo siempre me quedo hasta las 10, y siempre desde la mañana. Y Ailén fue más tarde y se quedó hasta las 8. Y Claro. cuando llegué hasta las 10 y me dice, mira, tipo, ¿no crees que cambiemos? Yo tipo, Sí, por favor. y me dice, no, pero a mí me viene bien más horas porque tipo estoy desde hace menos y como que Claro. necesito la plata, no sé qué. Y yo tipo, sí, yo me quiero ir a la mierda. Obvio. Y me fui a las 8, luego llegué a casa, me bañé todo rápido. Cuando ella me dijo que estaba recién saliendo, que eran tipo 8:30, 10, tipo 10:30, que estaba Claro. saliendo, yo ya estaba tipo por dormirme. Literal me dormí Sí. tipo 11 menos cuarto. Re lindo. Y el lunes me levanté re renovada y fue como, che, Que sea es así. esto. O sea, tiene que ser así. Bueno, yo a veces, viste que acá en invierno no hubo tantos partidos en todo pelota, entonces no vine muchos domingos. Entonces agarré y dije, bueno, Nacho, te hago de las 9 hasta, no sé, las 8, ya está. Eso es la mejor que hay. Llegar tempranito a tu casa es lo mejor que hay. Es que igual sí, de 9 a 8 para mí es ideal, porque laburas buena, tipo, no tiene. Ay, no tiene. No tiene. Pensé que me estabas dando, boludo. Bueno, duró bien. Pero no es ideal porque laburas muchas horas, tipo, Para mí es lo justo. haces, Tipo, tipo, llegas buena bien. plata, pero no te vuelves tarde. Eso es lo bueno. Pasa rápido. Mañana es como
Sí, los primeros 4 o 5 partidos es como... Sí. Después empieza a costar un poquito más. Igual siento que es la noche. A la noche cuesta más. Con Mati me decía, yo a partir de las 4 de la tarde se me hace así. Yo tipo, no, al contrario. No. Yo a las 4 de la tarde es cuando empiezo a decir que mierda hago acá. Yo, por ejemplo, estos 3 partidos, bueno, está bien que tuvimos una hora en el medio todo, pero se me pasan rápido. Ahora cuando lleguemos allá va a ser una eternidad. Siempre me pasa lo mismo. Pero también es porque llegamos allá, también esperamos allá, me imagino, y como que se te hace más lento. Encima te da una hora de descanso, como que después Yo también... cuando es más de noche y después es como... Claro. Por lo menos a mí se me empieza a hacer más de onda. Es como que estás viendo el tiempo todo el tiempo. Ya tengo técnicas acá, porque acá viste que tengo el tiempo. Entonces digo, bueno, faltan tanto, reviso. No, falta un montón. Entonces ya no miro directamente. Lo que vos te podés estar... Pero igual yo con el celu también, pero a veces digo, no voy a mirar más. Sí, porque se pasa lentísimo. No hay chance. Mañana. Pero mañana no vengo tempranito. Pero igual no. ¿A qué hora vas mañana? A las 2. Me dijo ¿De Nacho. 2 A 6. Porque a las 6 arranco acá en todo pelota, pero empiezo de 5 al frente. ¿Hasta qué hora? Hasta las 9:30 más o menos. Hasta las 9 creo que es. Para Como yo. 6, 7 y 8. Hasta las 9. 9:30. O sea, hasta las 9, pero 9:30. Sí. Y yo hasta las 10:30. Claro. ¿Cuánto tenés igual de viaje? No, 10 minutos, 15. 15. Desde que te subí al auto. Y acá 20. Salvo que haya tránsito, pero 20. Sí. Es que yo te digo igual que de acá hasta te sale más rápido. Sí. Porque tenés la General Paz al toque. Pero encima mi vieja me quería hacer volver en bondi. Digo, porque, o sea, yo siempre uso el auto de mi viejo para venir, porque él no lo usa mucho. Claro. Entonces lo agarro yo. Y mi vieja tiene el auto en el taller, entonces ahora está usando el de mi papá y mi mamá reusa el auto. Digo, y me dice, yo te llevo y después vos te tomas un taxi o tipo algo, un Uber. Le tuviste que pelear un poco ahí. Claro, no, por favor. Tipo. Dice, no, pues me tengo que ir a comer. Tipo, bueno, a las 8 te lo llevo, tipo, está temprano. No, además en Bondi tardarías, porque no te deja. No, No me te le dije, deja. no, va, tipo, porque ella pensó que iba a Platense, y dije, no, Claro. vea. Ah, ok. Por favor, no me hagas esto. Claro. Digamos, y acá acá- el botiquín lo tienen ustedes, pero yo a veces cuando tengo que llevar mi botiquín, llevo mi botiquín, la mochila, el mate. Claro, traes todo. ¿Qué, traes tu botiquín? ¿Pero por qué? Porque no tienen. Ah, mira, no sabía. Sí. Pero por eso voy recargada, por eso voy con el auto. Porque... Sí, sí. Encima me traigo la mochila con las cosas tipo de la guardia, tipo, las traigo por las dudas, el estetoscopio, el tensiómetro. Ah, ok. Nunca lo uso, pero... Pero bueno, capaz. Sí, porque digo, el día que no lo traiga lo voy a necesitar. ¿Te tocó ya algún caso medio complicado? No sé dónde se puede mirar. No sé ¿En dónde? en Platense. ¿En serio? ¿No sabías eso? ¿Cómo? ¿Qué onda? ¿Cómo te sentiste? Horrible. Re mal, ¿no? Horrible, sí. ¿Pero qué había pasado? Nada, resulta que... O sea... ¿Reviviste? No, encima murió. ¿En serio? ¿Pero pará, en torneos? No. Ah, yo te preguntaba Para, en ahora te cuento la torneos. historia. O sea, Ok. resulta que o sea, nosotros estábamos ahí en el torneo y ya, o sea, a las 10 nos íbamos, esto pasó 9:30. O sea, literalmente... Pará, ¿en dónde dijiste? Ah, en Platense, ok. O sea, encima fue tipo hace como un mes, 2 meses, tipo, fue hace poco. ¿En serio? Y una cuestión que ya no estábamos jodidos, o sea, literalmente nos quedábamos en la última media hora. Sí. Ya estábamos en modo boludeo, tipo, yo ya me había ido a la jaula, porque encima ahí estaban jugando unos chicos que conozco, entonces los estaba viendo. Claro. Y nada, estábamos ahí tipo peloteando con los chicos y de la nada lo llaman a Mati por teléfono y me dice, che, Caro, te necesitan en la cancha de adelante porque estaban con 2 canchas. Te necesitan en la de adelante, me parece que es urgente. Y yo tipo empecé a caminar y salta Mati y me dice, corre porque me parece que es urgente. Entonces empecé a correr. Sí. Y cuando llego a la cancha de adelante veo que me estaban llamando, pero no de la cancha donde estaban los chicos, de otra, tipo que nada que ver, que no era del torneo. Y Ok. empiezan a decir tipo, por favor, ayuda. Y cuando llego veo un chabón tipo, tirado en el piso, nada, descompensado.
Y le estaba haciendo de RCP el doctor que está con los de Liga Núñez. Ajá. No, porque después me enteré que son un grupo de amigos, son gente grande, era un cincuentón el señor, o sea, no era un... Ok. Gente grande que alquila la cancha ahí, tipo, a central fútbol y nada, alquila siempre la cancha y juegan partidito entre ellos. Claro. O sea, no estaban con ningún torneo ni nada, pero bueno, obviamente empezaron a pedir ayuda, entonces, nada. Y estaba el chico este tipo haciendo el de RCP y otro chabón más haciendo RCP, tipo ahí amigo de él, calculo. ¿Otro más o dos? Sí, sí, eran dos y nada, yo lo que hice fue llegar, tipo, pregunté si habían llamado al SAME, volví a llamar yo, llamé a la policía. Tipo, No viene nunca, ¿no? ¿Qué? Se tarda Llegó nada. para mí Ah, ¿sí? bastante rápido. O sea, porque ya habían llamado y yo volví a llamar y la apuré, como que le digo, por favor vengan, tipo, le están haciendo RCP, no sé qué, bueno. Entonces ahí tipo le hicieron el RCP ellos, después viste que el RCP cansa, entonces Te ayudas. ayudé un poco a hacer también. El chabón no respondía, o sea, como que lo No, miramos, sí, no no. respiraba, estaba muy pálido, lo llamábamos, lo movíamos, no respondía. Nada, después, igual para mí, desde que yo llegué hasta que llegó la ambulancia, para mí habían pasado 5 minutos, tipo, para mí no Mirá. estuve tanto tiempo. Pero después de que vino la ambulancia y vinieron los médicos de la ambulancia y lo llevaron ellos, le empezaron a hacer RCP ellos, le pusieron el desfibrilador. Y después, bueno, no sabíamos en qué quedó y aparentemente, o sea, por lo que después me contaron los chicos que están ahí en Platense, ni idea, me dijeron como que según los de la ambulancia lo llevaron al hospital vivo y según los del hospital, que creo que era el Piroano, lo trajeron muerto. Entonces como que no se sabe, tipo, Medio raro. sí, como si murió en la ambulancia o no, o qué. Claro. Pero bueno, nada, una secuencia chota. Qué Ah, baja, ¿viste? boludo. ¿Qué es lo peor que me puede pasar acá? Bueno, eso. Es. Pero pará, como en el momento, o el sea, momento- después te habrá dado como más cosas, pero... Literal, porque yo en el momento como que no lo pensé mucho, porque viste cuando en el momento me pasó que yo llegué, lo vi al tipo así y dije, uy la puta madre, pero Sí. no me bloqueé, como que yo dije, No, bueno, algo como tengo que hacer, yo lo sé tipo, hacer, tengo- yo tengo soy que médico. ayudar, ¿entendés? Claro, bien Algo ahí. tengo que hacer, entonces lo primero que hice fue, bueno, llamo al SAME. Re bien. Y después cuando le vi que estaban haciendo RCP me fijé tipo si realmente necesitaba RCP, me di cuenta que sí, entonces dije bueno, los ayudo. Claro. Y ahí entré a hacer un poco de RCP yo y después siguieron los chicos. Y nada, nos quedamos ahí con el tipo hasta que llegó el SAME y después ya se encargaron ellos, Claro. pero en el momento fue como que bueno, hay que actuar, hay que actuar. Pensé que había sido peor. Bueno, igual fue bastante traumático. No, pero O sea, porque en el momento fue podría como, haber bueno, sido peor que se tomara ahí, ¿entendés? qué sé yo, ¿viste? O sea, y En bueno, el tuviste, momento- vos ayudaste y llamaste y En cumpliste. el momento, claro, ¿entendés? yo lo que me quedo tranquila es que ayudé. O sea, Claro, ayudé. hiciste todo lo que está a tu alcance. En el momento, tipo, Por eso ni digo lo que podía pensé, ser en el peor. momento fue como que dije, Claro. chao, tengo que actuar, Hay que tengo que hacer algo. ayudar, algo hay que hacer. Y después cuando se ve que los chicos le avisaron a Nacho, no sé qué, cuando llega Nacho me ve y me dice, ¿cómo estás? Primero que nada, ¿vos cómo estás? Y yo como que en el momento no caí, era Sí, como, como, bien, bien. Nacho, qué sé yo, hay un tipo que Que nada. está ahora yéndose a la ambulancia, tipo, no sé si está vivo o está muerto, yo estoy bien, qué sé yo, tipo. Como que no es a mí la pregunta. Claro. Y después me empecé a dar cuenta que tipo, che, sí, pará, lo que acaba de pasar fue Sí, fue... un toque fuerte. Después, tipo, me acuerdo, estaba hablando con Frank, que él estaba, creo que, ese vecino, el que estaba enfrente. Claro. Y le mandé un mensaje y le puse, tipo, che, acabo de hacer RCP, no sé qué. Después cuando llego a casa te explico. Y Frank me empieza a llamar, me dice, bueno, cuando llegues a tu casa, por favor, llamame, no sé qué. Yo, ¿tú decís? Como que vos no lo En el estabas... momento no caí, Claro. boludo. En el momento era como, ¿qué les pasa? Claro, y claro. después también se lo conté a mis amigas y como que después llegué a casa, se lo conté a mis viejos y ahí me empecé a llorar. Ah, Tipo, como que les conté. como que cayó toda la... Ahí me empecé a dar cuenta que, secuencia. che, sí, re fuerte. Pero en el momento como que estaba tipo en modo, bueno, hay que actuar. Sí, obvio. Después caí. Es que hiciste todo lo que estaba a tu Pasa alcance. que todo el mundo me preguntaba, tipo, ¿y vos cómo estás? ¿Cómo te Claro. sentís? Y ahí, Y ahí como que como empecé a que- dimensionar que, bueno, che, sí, capaz que es un poco traumatizante. O sea, igual también es traumatizante, pero es como que digo, todo, claro. Capaz que yo soy medio sensible, no sé, pero me parece como una situación ¿Insensible o sensible? insensible. Pero no sé si es tan... Una cuestión de que vos viniste afuera y hiciste lo que tenías que hacer como Sí, obvio, profesional. pero es como que, ni siquiera como profesional, es como persona que Claro, sabe como hacer una RCP, persona que sabe hacer ¿entendés? RCP, Tipo, porque hay un montón de cursos, todo. claro, si vos tipo, sabés hacer RCP también podés ir y darle una mano, no es algo que Sí, sí, tiene sí, que sí, hacer sí, sí. o alguien que haya estudiado algo, o sea. Pero bueno, nada, Pero sos como la médica, ¿no? Es como que era tu deber y vos lo hiciste.
O sea, yo llamaste, fui de una mano, llegó, o sea, yo fui de una mano, ayudaste y ya empezaron está. a pedir ayuda, me llamaron a mí, yo quise hacer RCP, así que fui. Ni siquiera era tu torneo, entonces... No, o sea, pero a mí lo que me pasó fue que... Pasa que después sí te empiezan a decir, che, ¿cómo estás? Y hablas con otro y te dice, che, ¿cómo estás? Y es como, ok. Claro, ¿entendés? a mí me pasó eso, como que en el momento no lo dimensioné tanto porque fue como, bueno, hay que actuar. Que a veces está bueno estar en esa, Claro. como tener esa mentalidad Creo que es de lo mejor, ¿no? pensarlo y decir, bueno, hay que hacer algo. ¿Entendés? Como esto de... Después lo pienso, después lo analizo, después me fijo si me traumó o no. Es que creo que Ahora es lo algo tengo mejor, que hacer, ¿no? claro. Tipo, yo no sé, pero vos como por experiencia Y es como que te tiene que salir estás más eso. fría. Sí, porque si vos en el momento tipo te angustias o te pones mal o te quedas en shock, siento que termina siendo peor para Sí. la persona que está ahí y necesita que como te que te ayude. desconcentras un poco, ¿no? Y sí, pero bueno, después es como que te pones a pensar Sí, y obvio. Qué bueno, loco. por otro lado es esto, como que pienso que me toca acostumbrar porque no va a ser ni la primera ni la última vez que veo a una persona No, obvio. que está pasando algo así, o sea. Bueno, pero Pasa que ya te pasó al menos, es como sí. que ya tenés Bueno, experiencia arriba. yo hago guardia y eso. Ya me ha pasado de ver gente Ajá. así, que cae con infartos o con ACV, pero siempre es como que hay una cuestión de hay un montón de médicos, hay un shock room, hay tipo, O sea, está todo, tenés todo preparado, ahí, ¿entendés? Y a lo Como que sumo vos estás en una estás ahí, peli. pero hay un montón de gente que sabe el triple que vos y que te va a dar la Claro, mano y olvídate. que, ¿entendés? Y que, o sea, lo van a hacer ellos Es y vos otra vas cosa. a lo sumo ayudar, ¿entendés? Vos sos el que va a dar una mano o el que va a estar ahí por lo menos aprendiendo y ellos, en cambio acá, o sea, era como, bueno, éramos nosotros, no había nadie. Nada más. Pero bueno, igual estuvo, ya está, después pasó y listo. Bueno, menos mal. Pero igual, heavy. Nunca me habían contado. Por el momento o algo así. Pensé que me estabas jodiendo con él, viste que murió, dije. Era broma. Pobre. Pero el chabón tenía algo además de... No tengo ni idea. Ah, ni idea. Porque como vos decís era grande, ¿viste? Capaz que... Sí, no tengo ni idea. Sí, mi papá me preguntaba, ¿y tenía hipertensión? Y yo, ni idea. No le pidieron apto físico, yo tengo ni idea. Vos, por ejemplo, podés coser, no. Eso acá no lo podés hacer. Acá no. No, mismo poner, no sé, si alguien se luxa, Si alguien se queda. se luxa la articulación, voy a ponerle la mañana fui a un taller de traumatología. Fui a un taller tipo que daba la Asociación Argentina de Ortopedia y Traumatología y como que les pregunté tipo si hay una persona que se luxa, tipo, ¿puedo intentar reducirla? Y me decían que en realidad lo ideal primero es hacerle una placa, ¿entendés? Porque si vos intentás luxarla y capaz estaba también fracturado, vos no sé si lo que tienes es una luxación o una luxación y una fractura, entonces es como que capaz lo podés empeorar algo que de otra forma se podía resolver más simple. Entonces me decían, ante la duda, lo mejor, o sea, es tipo, llevarlo rápido al hospital, o sea, ni siquiera yo me podría lanzar a ponerle a acomodar una articulación. ¿El Como hospital que- ahí le hace una placa le hace o una- ya actúa de otra forma? Y es que me decían, o sea, ¿viste en los hospitales? Tienen todo, No, pero todas las también herramientas. a veces hacen cosas que Que no tienen que no hacer. tienen que hacer. Claro. Depende mucho de quién te agarre, el hospital. Como que a veces, no sé, Sí, pero ponerle que los sería libros dicen lo algo correcto. y la gente hace. Lo correcto sería, por lo que me decían hoy traumatólogos, lo correcto sería hacerle una placa y después actuar. Tipo, le haces la placa que sale al toque, tipo, sale rápido. Así va de guardia, se la haces ahí en la guardia rápido. Si es una urgencia, o sea, es una urgencia traumatológica que hay que hacerlo rápido, pero ya está, llega la guardia. Se fijan si tiene solo una luxación o una luxación con una fractura y listo, y con eso ya ven qué hacen. Claro. Pero, o sea, eso sería lo ideal y lo que hay que hacer. Después en los hospitales hay muchas cosas, de repente Sí. capaz, ay no, se rompió la máquina de rayos. Y eso pasa. Y más en un hospital público. No, sí. Yo antes iba mucho al Subizarreta y No, sí. estaba. Es que sí, boludo. O sea, a veces en los hospitales. Porque yo ahora estaba rotando de pediatría en el Elizalde. No tienen la máquina, no les anda la máquina de rayos. Entonces, tipo, tienen que hacer las radiografías con la portátil, que es re pedorra. Entonces, Es malísimo. tipo, las imágenes salen mal, pero es lo que hay. Entonces, lo hasta que que hay. no se arregle la otra, tipo, Y sí, a encima. los que son mayores de 2 años, como es un hospital pediátrico, los mandan a un hospital que está a la vuelta y los mandan a que se hagan la radiografía ahí y vuelvan. O sea,
Y si tenés menos de un año, te la hacen con el coso ese, menos de 2, tipo te la hacen con el coso ese portátil, Me hace un quilombo. que es una poronga, que encima tipo no sale bien la placa, o sea, es un desastre. Pero bueno, o sea, no es que los médicos la hacen de vagos o de Claro, no, tipo, ella de es. máquina. Sí, sí. Tranquilo, tranquilo. Yo creo que también estábamos con un paciente tipo esperando para hacerle rayos y nos decían, no pasa que la máquina se apagó y la quisimos volver a prender pero no prende, así que hay que esperar porque a veces puede tardar una hora y era como, Está bien. bueno, fue todo re pedorro. Nada, eso es una paja. Mal. A mí la vez pasada me pasó que no, a ver, urgente, me quería hacer una revisión, digamos, de, ¿cómo es que se llama esto? Que esto de el oído, Ah, el otorrino. el otorrino, y no tenían la máquina, no sé, vos sabrás capaz. ¿El otoscopio? Para Sí, ver no lo tenían. el cosito. Ah. Sí, sí, sí. No, ¿cuál? ¿El chiquitito? No, ¿El que no, te no, ponen no. para ver la neurona timpánica o cuál? Una máquina como que tiene un coso así medio raro. ¿Pero para evaluar tipo la audición o qué? No, la audición no, era para algo de, no sé, de la garganta puede ser. No sé, puede Yo ser. soy muy malo, pero no la tenían. ¿Pero Y me tenías mandaban a por la otra. garganta? Creo que sí. Ah, Y, tipo una fibrobroncoscopía. algo así creo que era. O sea, vos que te querías revisar como los Una bronquios, revisión. la Sí, garganta sí. Sí, porque en su momento, o la laringe. sí, en su momento como que sentía que tenía flamas por aquí. Y como que era muy recurrente y no. Claro. Pero no era así como un moco de resfrío, Sí. sino que era más naturalizado. Claro. Me quedé hacer una revisión de onda, capaz que es una pelotudez, una Claro, bulimia. sí, sí, pero. Y me decían, no, tenés que irte Ah, creo que al una del Vélez. fibrobroncoscopía, tipo el coso que te meten por la boca y llegan a la laringe. Sí, 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 esa porquería. No sé, algo no tenían. Y me dijeron, no, te tenés que ir al de Vélez, no sé qué hay en Vélez, un hospital. Al Vélez Arfield. Ajá. Sí. ¿Y fuiste? No, Ah, es encima. que colgué. Bueno. No es tan urgente, ¿me entendés? Pero Claro. por ejemplo, me pasó eso, que no tenía y no podía ir ahí, me tenía que ir hasta allá. Sí, también es como que te saca saca las ganas, porque sí, bueno, ya fue. Boludo, en el Santoyani, a los pacientes les hacen, ¿viste que cuando sos grande, tipo te hacen el estudio para verte tipo cómo tenés el colon y cómo tenés el estómago, que te hacen uno que es por arriba y uno que es por abajo, Ajá. te meten tipo una cámara en el ano, Sí, 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 sí. que esa es tipo la baja, y la alta que es tipo por la boca, ¿viste? Sí, esa, ¿cómo es que se llama? La videoendoscopía. O sea, la colonoscopía y la videoendoscopía. Sí, 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 sí. Que esas, tipo, en los lugares privados así te la hacen, obviamente, sedado, porque es horrible, tipo, te Sí, molesta. espantoso. Y en el Santoyani, boludo, se las hacen con el paciente despierto, lo hacen tragar y, tipo, la baja, no sé cómo se la hacen porque nunca vi cómo la hacían, pero la alta, boludo, nosotros llevamos pacientes de clínica y le ponían la cámara y le decían, bueno, traga, y le hacían tragar, y era re feo y yo, y me acuerdo esta semana, Y ganando 2 se la tenía que hacer. Qué feo. Era molesto y mientras le van viendo el estómago y le van viendo todo, pero el paciente está ahí despierto, tipo tragando con un tubo que le llega hasta. Y todo porque no sé, para ahorrar en anestesia, porque no debe haber mucha, entonces literal para ahorrar anestesia. Y me acuerdo que esa semana se la tenía que hacer mi mamá, pero mi mamá iba a ir a tipo, un lugar privado. Esperá que haya anestesia. Y yo decía, ay, por favor, pobre mi mamá. Y me acuerdo hablando con Fran, le digo, ay, boludo, qué feo que es ese estudio, tipo, pobre mi mamá. Y me decía, boludo, la van a dormir a tu mamá. Yo, tipo, no sé, en el Santoyani, me dice, en el Santoyani lo hacen así, me dice, porque son unas bestias. Y yo, tipo, boludo, es terrible. Tipo, yo veo eso y digo, no me lo voy a decir. Me toca la pelota, pa. Ay, la puta madre. No, qué locura. No, a mí eso no me gusta en sí. Yo odiaba cuando era chiquito que me pongan el palito ese de mierda. Lo odiaba. Ay, tipo, el sopado. El palito ese que te hacen bajar Sí. de eso mierda. Ah, el Palito de bajalengua. helada. Sí. Lo odiaba, imagínate eso. O sea, imagínate que me hagan. Me muero. Bueno, el sopado también es horrible. Sí, es una mierda, yo me lo digo. Me dio positivo. Sí, yo también. La Varias puta veces. madre. ¿En serio? Sí, tuve 2 veces. No, qué paja. Mucha fiebre, ¿no?
La primera vez sí, pero la primera vez que no estaba vacunada tuve todos los síntomas. Tipo, todos los síntomas que decían en la tele, los tenía. Todos. Si tenés diarrea, dolor articular, fiebre, todo. Olfato. Yo tenía todo. Y después, la segunda vez que tuve, ya estaba vacunada. Entonces, me agarró fiebre un día Claro, y nada más. tranqui. No, yo tuve 3 días con 40 o más, no sé, de fiebre. Estaba muy mal. Me pegó re Pero feo. yo me acuerdo que tenía un dolor articular. Sí. Que nunca lo había sentido. Tipo, yo me daba Yo cuenta desconocía ese como dolor. Se puso fresquito, se puso. No, yo me acuerdo que yo me daba cuenta que algo raro tenía, Sí. tipo, porque nunca me había dolido el cuerpo así. Tipo, me acuerdo me dolía la cadera, pero viste, me decís, no sé si estar tipo sentada, parada, acostada. Sí, empezás a de todas deducir, formas me ¿viste? duele. ¿Por qué carajo me duele la casita? ¿Será que tengo condición? ¿Será? No creo. No creo. Después te siento de fiebre. También. Dos y medio, ¿cuál te tengo que contar? ¿Eh? Contá. Dos y medio. Para Platense ya. ¿2 y medio? 10, 20. ¿Cuánto? Pasa que me fue mal en matemáticas. A mí también. Así que la tenga de 10, pues te vamos a matar. Está fresco, Pachoma ya. Pero fue la flor. ¿Malagón qué era? Acá. Amarilla. Está bien. Ahora sí. Si la voz grandote la misma, ¿no? No te mandes como una vara. Hace todo más fácil. Pero es como hago yo con Tommy, o sea, nadie está adelantado del otro.
Ahí está bien, rápido. Bomba, bomba, bomba. Bien. Dale, dale. Bien, Tommy. Qué buena, sí, bájamela, bájamela. Tommy, sí, Nico. ¡Me quedo para adentro! Siga, siga. Animate, Nico. ¡Bien, muchachos! Bien, Nico, bien, Nico, bien. Marco. ¡Ay, bueno, bien! Dale, dale, dale. ¡Dale, Durek! ¡Se te fue un poco! ¡Bajado! ¡Anda, Poli! ¿Qué pasa? ¡Solo, dale! Dale, ya, contalo. Bien, Casti. Bien la vuelta, ¡Casi! Bueno, sí, Camil, medio. Medio, camina. Y ahí ninguno se me marca el truco acá. Dale, Nico, volé. Marian. Juli. Espalda, Juli. Ah, Juli. ¡Dale, viejo! Marco. Está. Marco. Estoy, tranquilo. Dale. Vamos, dale. ¡Uno con uno! ¡Toma el medio! ¡Recupere vos! Siempre para adelante, pase. ¡Dale! ¡Llega acá! ¡Dale! ¡Una, dos, tres, cuatro, ¡Juntos, pues!
Pensé que me iba a tirar un caño.
Me faltado 10, 13 más o menos. Ah, 13. Sí, porque dijo que van 2. Subí, Gasti. Vení. Bien buscado. Jueves, cambio. Samir, Samir. Cambio, juez. Ahí, abrí Contano. Abrí Contano. Ahí, igual, dale. Elio, no
Bajá, no bajá, que tenés que ayudar, dale. ¡Viva solo, juez! Dos amarillas esa. ¡Doble amarilla, juez! Fue más adelante. Abajo, Alex, es tuyo. ¡Arriba, ya! Alto, alto, Alex. No vi que salió, boludo. ¿Quién salió? ¡Ah, Lichi! ¡Dale, solo! Dale, bien. Alex. De ancho capaz. Pase mínimo, un poquito más. ¡Dale! ¡Vamos a ir un juego ahí! Nosotros estábamos acostumbrados a... Pero la pinza nosotros estamos jugando en ese de 5 minutos. Los equipos se preparan. ¡Bueno, hola!
Pasa que veníamos del día Martín. ¡Uno abierto! No, pero ¡Uno se abre! Julio, ahorita. nosotros como toda la vida. No, digo, Alex, tirame el gol. bueno, son amarillos. Vamos, Alan. Que tiene un predio tipo. Tenemos tantas veces que no. Dice, esto ponerle lo que pasa es que son 25, recién 4, la 18. Pasa es que el último equipo que ascendió había empatado más partidos de los que ganó. Para el equipo que